Todas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarme aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento en 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. ¿Saben qué? Cuando yo invoco el nombre del programa 911, los Estados Unidos de América bajo ataque, créanme, esto para mí no es simplemente el título del programa. Esto es algo que siento muy dentro de mi alma, en mi mente, en mi corazón. Y aunque yo estoy convencido de que ustedes saben de qué estamos hablando y de que los Estados Unidos está bajo ataque, los peligros que corremos aquí en este momento son de tal magnitud. Créanme que esto no es un juego. Aquí está en juego el futuro de nuestra familia, sus hijos, sus nietos. La izquierda degenerada, los demócratas y todas esas agendas conspirativas no duermen, tienen todas sus armas enfiladas contra Donald Trump y contra su gobierno. Ellos pululan de que esto fracase. Ellos duermen sembrando sus oscuridades. Ellos son enemigos traidores de los Estados Unidos. Así que hoy quiero compartir con ustedes por qué un hombre que a sus 79 años de edad, que bien podría estar disfrutando del mundo en total comodidad, rico, rodeado por una familia ejemplar, dueño de bienes raíces, tecnología, inversiones, con toda la comodidad que la vida puede ofrecerle a un ser humano, pero en lugar de retirarse, ese hombre, Donald J. Trump, eligió algo más grande, entregarse al servicio de nuestro hogar, de nuestra nación, los Estados Unidos de América. Es importante que hagamos un paréntesis. Es importante que nos demos cuenta de que sí, en este momento hay 20.000 temas que hablar aquí en los Estados Unidos, que nos atañen en mayor o más distante importancia. Pero la realidad que todos pertenecen al vivir diario de la nación y deberíamos estar enfocados en eso. Yo lo estoy, pero quiero apartarme de eso porque eso es noticia de todos los días. Estamos esperando que haya una acción sobre el caso de Venezuela. Estamos esperando de que haya una solución al problema que hay entre Ucrania y Rusia. Estamos esperando y estamos aquí y estamos allá. Y eso en este momento no es que sea irrelevante para mí, pero no está en el primer punto de la agenda que pudiera estar tratando con ustedes. La agenda que yo quiero estar tratando con ustedes es este, el ataque que hay contra Donald Trump, las maniobras degeneradas de la izquierda y sus agendas. Y nosotros tenemos que poner nuestros ojos, nuestra visión en eso. Todo lo demás es importantísimo, pero nos distraen del objetivo principal que en este momento, por encima de todo, la izquierda está trabajando a toda velocidad para descarrilar el gobierno del presidente. Y si nosotros nos enfocamos en todas las demás cosas, perdemos visión sobre eso, y si perdemos visión sobre eso, estamos. Hagamos un resumen rápido. Donald Trump, desde sus inicios, desde sus primeros años, se formó bajo valores cristianos, influenciado por la filosofía del pensamiento positivo del pastor Norman Vincent Peale. Esa información yo la
tomé de Wikipedia. Yo no soy un literato ni que tengo mucho conocimiento, no, yo busco la información. Y como presidente, Donald Trump ha reiterado una y otra vez que el corazón de nuestra grandeza está en la fe en Dios, en el Creador, en el trabajo duro, el riesgo valorado y sobre todo en la confianza en el Creador y en los valores que fueron creados en esta nación. La agenda del presidente. Desde que él asumió la presidencia, Trump proclamó sin rodeo: desde hoy solo habrá un principio en nuestra nación: America First. Bajo la bandera defendió la seguridad de nuestras fronteras, la prioridad, nuestras familias, la prosperidad de nuestro pueblo, todos los esfuerzos que el bien pueda esperar nuestro hogar. Por eso que es importante, como le dije, hay muchos temas que tratar, pero a mí me parece que es fundamental no perder de vista este, que es defender al presidente Trump. Porque defendiendo al presidente Trump nos estamos defendiendo usted a mí, yo a usted, a nuestra familia. Trump, con su política de defensa, paz y fortaleza, como jefe de Estado, restauró una visión clara: la nación segura, fuerte y respetada. En el discurso que él dio en West Point, prometió un ejército respetado, respetado de nuevo, una edad de oro de América, centrada en la disuasión y la fuerza militar. Un presidente de paz que lo ha demostrado, pero fuerte, con energía, decidido. La edad de oro de los Estados Unidos, la edad de oro de América, siempre ha estado centrado en la disuasión y la fuerza militar. El liderazgo del presidente Trump no sesga sobre la paz, pero la fundamenta en la fuerza, y que una fuerza que está dispuesto a utilizar. Tenemos el escenario en el Caribe, tenemos lo que ha sucedido en todas esas reuniones donde le ha puesto fin a las guerras entre países, porque la paz mundial nos favorece a nosotros. No es porque él esté fajado por defender entes fuera de los Estados Unidos. No, es una obligación de él defender a la nación, America First, y para eso es necesario que exista una paz internacional, una paz que no esté comprometida por las acciones anormales de un individuo como este y la camarilla de todos los que están detrás de él. Imagínense usted. Yo medito, respiro, porque el pensamiento de que la paz nace de la fuerza bien presentada, que yo estoy aquí con valor frente a lo que sea, no me lo presente. Trump también ha impulsado, ha motivado a una educación que esté enraizada en la historia y la constitución de los Estados Unidos. Trump recuperó la Comisión de 1776 para promover la enseñanza del orgullo nacional frente a los intentos de reescribir nuestro pasado. Usted sabe que estos ratas están insistiendo en reescribir la historia. Nuestros niños
nuestros nietos, nuestra descendencia deben conocer la verdad, la libertad, la justicia, el gozo y la responsabilidad que tenemos con nosotros, con nuestra familia y con nuestro Creador. Tenemos que sembrar esas raíces, porque ellos nos están tratando de imponer otras. Y si nosotros no nos fijamos en eso, lo van a lograr. Ellos quieren imponernos su religión. Yo no soy musulmán. Ellos quieren imponerme la charía. Nosotros tenemos la Biblia. Ellos quieren ponernos sus conductas morales, sociales, y nosotros tenemos las nuestras. Así que ellos con su música para otro lado. Y si tienen que ser sacados de aquí, tienen que ser sacados de aquí, porque el que viene aquí viene a honrar a la búsqueda de la felicidad, a la prosperidad que consagra la Constitución para todos, pero que vengan con la intención de defender a los principios de esa Constitución, no imponernos cosas ajenas. Apoyar al presidente Trump es defender el legado, conservar la libertad para las próximas generaciones, proteger la propiedad privada como pilar principal de la libertad, honrar la constitución que nos guía, y la misma constitución tiene los preceptos para rechazar las agendas que buscan erosionar nuestros derechos. Así que yo no tengo otra opción que reiterar: nosotros debemos fortalecer la esperanza, la fe, el futuro en favor de nuestros hijos, y nuestro lema es defender al presidente Trump. No perdamos esta visión, mis amigos. No nos dejemos embaucar. No nos dejemos llevar con el pan y circo de todas las cosas que están frente a nosotros. Políticos corruptos que se han beneficiado de sus posiciones estratégicas. Los demócratas los tienen. Los republicanos los tienen. Nosotros no tenemos que tener los ojos cerrados para identificar del bando que sea, del lado que sea, que estén comprometidos contra los intereses de nuestra descendencia. El que caiga, caiga. Pero para que eso pueda funcionar, nosotros tenemos que tener los ojos puestos en el punto más neurálgico que tienen los demócratas: destruir al presidente Trump. ¿Estoy descubriendo el agua caliente? No, desde el 2016, desde el 2015 que él manifestó que iba a ser presidente, todos los cañones de todos los amigotes, amigos, amigas que él siempre defendió, apoyó, todo el mundo le volteó los cañones. Nadie daba un peso porque decían que el tipo era esto, o en acá, o en allá, que estaba coludido con los rusos. Ustedes conocen toda esa historia. ¿Por qué la tengo que repetir? No es necesario. Si la tuviera que repetir muchas veces, porque entonces tengo que empezar a creer que usted no está consciente de eso. Y si usted no está consciente de eso, pone en peligro de lo que yo creo, de lo que yo represento, del legado que yo espero dejarle a mi familia, que yo espero que sea el mismo que tiene usted. Defender el legado de su familia. Y para eso tenemos que comulgar y tenemos que beber de la misma copa.
tenemos que defender a este hombre. ¿Es el mejor del mundo? No, no lo es. ¿Es un santo? No, no lo es. Es un hombre de carne y hueso que tiene todas las mismas pasiones que tiene usted, que tiene todas las mismas pasiones, pero con mucho dinero que a lo mejor usted y yo no tenemos. Así que si él tiene las mismas pasiones que tiene usted y yo, pero además tiene dinero, ¿por qué? Hágase la pregunta, ¿por qué se ha metido en todo este? ¿Por qué? ¿Por vanidad? A lo mejor. ¿Por algún interés oculto que nosotros no sabemos? Tal vez, puede ser. Pero el que vemos delante de nosotros, un individuo bajándose del avión presidencial a las 6 de la mañana de venir de sabrá Dios qué parte. O sea, usted y yo a las 6 de la mañana muchas veces estamos durmiendo. No todas, pero quisiéramos. Y este hombre, que sí lo pudiera hacer, ahí lo tiene, bajándose de un avión, porque está defendiendo los derechos y los privilegios de esta nación. Que honra esa bandera. Es importante fortalecer la esperanza. Importante cultivar nuestra fe, porque ese es el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Yo soy Gustavo Rodríguez. Esto es 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Un programa de AFN TV y que también se retransmite a través de AFN Radio. Les invito a que bajen la aplicación y nos sigan a través de nuestras transmisiones de 24 horas los 7 días de la semana. Y los fines de semana tenemos un break de viernes 8 de la noche a lunes 8 de la mañana, donde estamos presentando un programa musical sin cortes comerciales con éxitos de los años 50 a los 90. Por favor, aprovechen esa oportunidad. Por favor, compartan el programa. Regálenos su manito arriba, su like. Suscríbanse al canal. Compartan el programa en sus redes sociales. Les doy gracias por acompañarnos hasta el final. Y con firmeza, yo les digo, no cedamos al abandono de nuestros valores. Sigamos en el camino de la fe en Dios, amor a la patria, respeto a la ley, porque sólo así podemos garantizar el legado seguro y libre para nuestros descendientes. La única manera de que América siga siendo tan grande. Que Dios bendiga los Estados Unidos de América. Nos vemos en una siguiente oportunidad. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.